que asoma, se esconde, pero bueno, ya la vamos a tener con nosotros. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro contador Luis Ficela. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. Hoy sin los lentes. Anda mejor esos ojitos, ¿no? Bien, bien. Está arruinado. Ponle la cámara para que lo puedan ver. Bueno, ¿cómo estás, Kevin? Bueno, vamos a arrancar con la columna. Bueno, ¿cómo están? Bueno, como todos, capaz que a muchos no lo sabían, pero bueno, el martes pasado se cumplió un año de la contundente victoria del Frente de Todos por sobre Juntos por el Cambio en las PASO. Una victoria que muy poca gente se esperaba. En redes sociales hubo un movimiento, empezó todo un movimiento con los partidarios del Frente de Todos celebrando la victoria, y como contrapartida, que fue lo que motivó un poco esta columna y empezar a hablar de esto, hubo un hashtag promovido por Laura Alonso y algunos referentes Juntos por el Cambio que hablaba de suicidio colectivo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a recordar un poco qué es lo que pasó y cómo ese resultado electoral después llevó a un... ¿Me escuchan bien? Sí, vos dale nomás. Cómo ese resultado electoral después llevó a otro resultado en las elecciones generales que se matizó y que para mí le dio a Juntos por el Cambio un error en la interpretación de los datos, pero bueno, vamos un poco más para atrás. Fue una primaria muy particular, en primer lugar porque esas primarias casi que no funcionaron como primarias, por lo menos a lo que era a nivel presidencial, porque ninguno de las frentes había presentado candidatos. Entre paréntesis, fue un momento donde se criticó mucho a las PASO por ese mismo detalle. Yo creo que las PASO son una gran herramienta, sobre todo porque si bien pueden parecer a veces no tan útiles a nivel presidencial, aunque en 2015 Macri las usó, a nivel local sirve mucho para dirimir candidatos hacia el interior de las fuerzas. Claro. Pero bueno, en este caso no había, tanto Juntos por el Cambio como Frente de Todos habían dirimido los candidatos antes. Había sido el famoso le he pedido a Alberto Fernández que fuera candidato a presidente, y de repente también del otro lado había aparecido Pichetto, habían jugado dos fórmulas muy distintas, y de repente se da una elección donde era como un pre-escenario de lo que eran las generales, o sea, era una como preelección básicamente, porque no había mucho más, por lo menos a nivel... Claro, a nivel digamos, de cargos ejecutivos. Por ejemplo, acá en Chubut, sobre todo en lo que es a nivel local, sí sirvió para dirimir, por ejemplo, la candidatura de la intendencia de las principales personas que participaban, y en ese sentido sí fue una herramienta válida acá que se utilizó bastante. Es que sí, funciona bien. Para mí las PASO es una herramienta que llegó para quedarse, pero bueno, venía la elección, las encuestas anticiparon una elección muy reñida, le erraron, pero bueno, acá también antes de seguir voy a hacer una pequeña defensa del método. Yo no pensaba que la tenían ganada en ese momento, por lo menos acá no. Lo que se creía era iba a ser una victoria leve por parte del Frente de Todos, que tenía una leve mayoría. Sí, eso sí. Eso iba a dar una elección general mucho más reñida, iba a ir un balotaje, y el balotaje, fue tremendo, sí, tal cual. El anterior iba a ganar Macri. Esa era como la lógica que se tenía electoral. El resultado fue sorprendente. Para recordarnos, el resultado sacó Alberto fue 47, básicamente 47-66, después en el conteo final se acomodó un poco, fue 48-32, para que tengamos una idea de los resultados electorales, más o menos 47-32. Antes de seguir, aclarar que las encuestas no es que le erran, simplemente que yo creo que las encuestas hoy, sobre todo el método telefónico, cada vez pueden menos anticipar los resultados electorales. El método y la metodología sirve menos, en electorados tan volátiles es difícil, para anticipar. No es que el método no sirve, no es que las encuestas ya no funcionan, simplemente que hay que buscar nuevos mecanismos, porque no solo en Argentina, sino en todo el mundo la han errado. Pero bueno. Kevin, ¿y cuál es la utilidad puntual que le ves a las PASO? Para la gente, digo. ¿A las PASO? A la gente. Me refiero, o sea, sí, el que garpa las PASO, en definitiva.
Las PASO no están pensadas necesariamente para la gente, están pensadas para que los partidos políticos diriman y ampliar, digo, a la gente que hay acceso más democrático hacia las internas de los partidos. Vos podés definir quién va a ser tu candidato dentro de un partido y los partidos pueden unir fuerzas. Sí, eso fue lo que garantizó la victoria de Cambiemos en su momento. Entender también que las internas en los partidos tampoco existen como tal, no es lo que era antes, por eso también llegan las PASO. Y es verdad, es abrir el abanico, como dice Kevin. A mí me da la impresión de que uno les paga para que ellos elijan su candidato, en definitiva. Es mi impresión, digo, no me da la impresión de que Argentina esté en una situación de estar pagando una super encuesta. Pero no en definitiva es una encuesta más que un... Vos estás dirimiendo, por ejemplo, en las elecciones de la ciudad vos tenías un sector Larretich y un sector de Michetti, fue una elección democrática de quién iba a ser el candidato, y a los partidos les permite readecuarse. Yo creo que tiene sentido y que le hace mejor a la democracia, incluso las PASO. A ver, lo que por ahí... No en todos lados, no en todo el territorio argentino ha servido para dirimir un candidato. Sí ha servido en algunos casos. De hecho, en Chubut y en Comodoro Rivadavia, si no hubiese habido esta pequeña división entre Guillermo Almirón y Juan Pablo Luque, digo pequeña, en realidad fue bastante amplia, pero que son los candidatos a la intendencia por la ciudad. ¿Y cómo salió las PASO? 90-10. No, nada que ver. No. De hecho, Guillermo Almirón obtuvo un 20% cuando se pensaba que no iba a llegar al 10%. De hecho, el candidato que se esperaba... Acá cuando pasó, pero... Por eso te digo... Hubo casos, por ejemplo, como en la gobernación, con Chubut al frente, que uno decía, bueno, eso sí le sirvió como encuesta al partido que ganó la gobernación, pero porque no tenían otro candidato, y también la realidad los no les daba otro candidato. Claro. Pero sí, en cambio, por el otro lado, el Frente Patriótico, el que encabezaba Carlos Linares, que después lo tenía Omar Burgoa, yo hablando un poco desde lo que es la provincia del Chubut, y Gustavo McCarthy, ¿me entendés? Que increíblemente lo que logra Carlos Linares, no ganar la gobernación, pero alinear con una resultante, ¿me entendés? Si hablamos en términos de física, logró sumar de manera ordenada las tres. Yo coincido en lo que dice Kevin, de que sirve como herramienta democrática. Me parece que no estamos en condiciones de aplicar semejante gasto para decidir si el candidato es Cristina con Alberto o Macri con Pichetto, que ya sabe que es el candidato. O sea, es que por eso esa fue la discusión por ahí a nivel nacional, pero es lo que decía, a niveles locales es que hay mucho. Es que hay lugares donde el candidato es uno. Sí. Muchos. Pero el tema es que vos lo tenés que hacer general. Pensá que las PASO es una herramienta que se implementó por primera vez en 2011 y ya en el 2015 el segundo partido más importante ya la estaba usando. Claro. Para mí el caso de Cambiemos es paradigmático. Cambiemos lo que le permite generar el frente electoral, que le permite ganar las elecciones, fueron las PASO. Sí, hay un montón de internas que no se podían dirimir antes de la elección. Exacto. La dirimieron las PASO, la ganó Macri. De hecho, es el líder del partido. Está pasando en la provincia del Chubut con las internas del PJ. Están queriendo repatriar, o están queriendo volver los hijos pródigos, ¿me entendés?, al partido justicialista, porque saben que hay posibilidades de llegar a la elección por ese partido y evitar justamente estas candidaturas por partidos de afuera, ir con una estructura más grande, ir más fuertes, hacer alianzas y llegar a la gobernación. En esto no lo dicen, de hecho el más moderado hasta el momento es el intendente local, pero bueno, Ricardo Sastre y Adrián Maderna están desde el Valle queriendo captar los votos desde acá, desde Comodoro Rivadavia, y saben que ir a unas PASO realmente... Hoy con ellos. Están tratando de evitar ese tipo de cosas algunos. Ni hablar de que... Otro día, si quieren, igual podemos analizar bien el costo real que tienen las PASO y lo traigo como tarea, si querés, Gonza, porque lo vemos y vemos verdaderamente cuánto cuesta cuesta el sistema electoral, más allá, porque digo, es una discusión aparte, seguro. Sí. Por eso, pero bueno, continuando un poco, digo, la victoria fue tan contundente, la victoria dentro de las PASO del año pasado fue tan contundente que bueno, al otro día el dólar pasa de 46 a 61, no sé si se acuerdan. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche fue tremendo.
Yo recuerdo, esa la pasé muy mal desde lo personal, por lo menos en la City se la pasaba muy mal, había mucha tensión. Y para mí acá viene el eje de la columna. Macri sale a decir que la responsabilidad por el salto del dólar había sido que los argentinos habían votado al presidente. Sí. Y ahí comienza... Se salió de guión. ¿Cómo? Le saltó la correa y se salió de guión. Fue realmente ver a una persona que después tuvo que salir a pedir disculpas. Bueno, ahí tuvo que salir a pedir disculpas, pero al mismo tiempo comienza toda una lógica discursiva que lo que hace es que el Juntos por el Cambio se empieza a encerrar cada vez más dentro de una burbuja discursiva. Empieza la campaña, no sé si se acuerdan, que era la Marcha del Millón, donde Macri iba a recorrer un montón de ciudades, y empieza con un montón de fuerza, con mucha fuerza, pero después empieza a perder volumen. Y empieza también, la cobertura que tuvo la marcha también da el comienzo a una supuesta creación de un mito propio y creerse un mito propio sobre la cantidad de representación que tenía en su momento Cambiemos. Cuando llegan las elecciones generales no se dieron como una elección normal, se dieron básicamente como un balotaje. ¿Por qué? Porque todos los electores que ya sabían más o menos cómo habían sido los resultados, se fueron o por una o por otra fuerza. De hecho, el Frente de Todos, si no nos acordamos más, pasó de 47 a 48-10, no subió muchos puntos, y Cambiemos pasó del 32% al 41%. Pero el resto de las fuerzas perdieron cantidad de votos, es decir, hubo un traslado de votos muy grande del resto de las fuerzas hacia el electorado, hacia Macri. Sí, es verdad. Y yo creo que eso a Juntos por el Cambio le hizo peor de lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque como le pasó en su momento a Cristina con el 54%, todo lo que vienen haciendo hasta ahora, el hashtag del otro día, el suicidio colectivo, las frases que hace Macri y algunas otras cuestiones discursivas, les hace pensar que ellos creen que ese 41% es propio. ¿Te sirve como mito de gobierno? Perfecto, somos el 41%, somos el resto del país. Ahora, cuidado con creer que ese 41% que te votó en las elecciones generales es propio y que te va a votar después y te va a votar el año que viene. Sobre todo cuando vos empezás a ver algunos números sobre la confianza que hay en el gobierno nacional, que si bien bajó desde el comienzo de la pandemia, se sigue manteniendo alta, como es, por ejemplo, les voy a tirar algunos números que estuve viendo y consultando varias encuestas. 7 de cada 10 argentinos sienten seguridad en la forma en la que el gobierno trata la pandemia. No necesariamente están de acuerdo con todo, pero sí sienten seguridad respecto de su salud y lo que está haciendo el gobierno. Un 45% de argentinos cree que la economía post-pandemia va a ser mejor. 6 de cada 10 tiene una buena imagen de Alberto, y 6 de cada 10 responsabiliza tanto a Macri como a la pandemia de la situación económica. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener cuidado el Frente Juntos por el Cambio, Cambiemos, o todos los diversos nombres que han tenido, de no creer que ese 41% que te votó el año pasado es necesariamente propio. Claro. Entonces, eso después te puede llevar a grandes sorpresas electorales, por así decirlo. Sobre todo en el momento de elegir cuál va a ser la línea discursiva que vos vas a llevar. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser la línea suicidio colectivo, Macri tuiteando desde Francia, la que lleve la campaña, o va a haber una línea más moderadora? No nos olvidemos que cuando Macri hacía campaña en 2015, su lema era la moderación, y ellos venían a oponerse a un kirchnerismo con el que no se podía hablar. Claro. Entonces creo que... Sí, de hecho creo que se va a dar un poco esto que vos marcás de la diferencia entre los que hoy tienen gestión y los que no, en ese discurso. Absolutamente se va a esa diferencia, y creo que Cambiemos, el hashtag del otro día me parece que da una señal de que todavía evidentemente no está, o no puede, o quienes lo hacen no tienen la voz cantante, analizando cuál es el verdadero sentir de la sociedad. Sobre todo porque hay una cuestión de que siguen yendo hacia, al choque. A afilar la grieta, pensando en ese 41% de, la mitad del país es mío, cuando yo personalmente, obviamente falta, creo que no es así. Creo que hay una cuestión donde había un 41% que se oponía a la figura de Cristina Kirchner, sobre todo, es dentro de ese 41% de una gran cantidad. Sí, no era a favor, sino anti, de hecho. Exactamente. Y Alberto Fernández es otra cosa, y hay que ver qué rol ocupa Cristina Kirchner en las elecciones del año que viene, cuánto sigue ocupando en el gobierno. Me parece que ahí hay una lectura
que Juntos por el Cambio, Cambiemos, el nombre que quieran tener, van a tener que empezar a afilar si quieren sobre todo ser competitivos en las elecciones y sobre todo si su lado más moderado, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, que no sé qué rol tendrá en las elecciones del año que viene, quiere tener alguna oportunidad de ganar y de disputarle el poder al frente de todos. Bien, antes de continuar, vamos a sumar, le vamos a dar la bienvenida desde Santa Cruz para que también haga los aportes que ella crea conveniente. ¿Cómo estás, Eugenia? Eugenia Ortiz desde Santa Cruz, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Muy contentos de Bien, que estés con nosotros. Estaba escuchándolos, pero me costó un poco conectarme, así que no quería interrumpirlos. Me parecía interesante el debate sobre las PASO y el gasto que supone. Sobre todo, porque si me permiten volver a eso un ratito, Sí. Me parece que no está bien leerlo en términos económicos, porque no es un debate burocrático, no es un trámite, las PASO, es una instancia de participación en un momento de la política a todo nivel, en donde la participación a partir de partidos políticos está en decadencia, en picada, digamos, está en retracción, y entonces la participación ciudadana tiende a ser muy poca en instancias de decisión. No, entonces yo pienso que es perdóname, yo pienso que es un negocio que solo le conviene a los políticos. No, está bien, si no se la gastan en las PASO, se la gastan en otro lado. Pero... Vamos a ver si cuando las PASO ayuden a que los liberales se unan, pensás lo mismo. No, es que me da la impresión de que no hace una chicana, no estamos en condiciones de ese tipo de cosas. Me parece bárbaro, pero me parece que faltan un montón de cosas muchísimo más importantes que yo creo que hay algo que dijo... Hay un problema de eficiencia en el gasto. Eugenia... Seguís metiendo un papel en una caja de cartón. O sea, ya desde ese momento, desde lo vamos... No, eso hay que interrumpir un segundo porque sigue siendo, y está comprobado, el voto por papel sigue siendo lo más seguro en el mundo. No, es que no digo que no sea seguro, pero digo en el 2020... No digo que no sea seguro, pero digo en el 2020... me parece que puede haber otra forma. Sí. Yo creo que Eugenia dijo algo muy interesante cuando recién hacía mención y Gonzalo decía lo mismo, ¿no? Esto de que la participación en los partidos está en retroceso, en decadencia. Y cuando uno plantea todo lo que falta o todo lo que podría llegar a hacerse o lo que no, y tiene que ver con cómo se compromete la gente, ¿no? Porque en realidad los candidatos no aparecen porque sí. Pero yo creo que la gente... Es tristísimo que te aparezcan candidatos con un discurso y lleguen a ocupar una banca, como el caso de Amalia Granata. Entonces, hablas del nivel que tenés del electorado. Claro, entonces, yo pienso, necesitamos mayor participación, interiorizarnos un poco más sobre saber quién es quién. Y eso va a llevar a que, obviamente, no en el corto plazo, cambiemos un poco la forma de pensar, de votar, y hasta si se quiere cambiemos la metodología. Hace mucho que la gente vota al menos malo. O sea, hace mucho que la gente, mirá Luis, no es así. Yo creo que hace mucho que la gente a veces está tan podrida que va, mete el voto, se levanta y mete el voto y hace de Tim Marín de Opengüe. Es que sí, es que no iría. En Argentina sigue siendo un país donde hay mucha confianza no confianza desde el punto de vista donde se crea que son honestos, pero en Argentina hay todavía mucha credibilidad en el sistema político. La situación actual es muy distinta al 2001, donde había un que se vayan todos. Hay confianza en el sistema político, las elecciones lo demuestran, y yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hablaba Eje sobre la participación democrática, sobre todo pensando en lo que pasa en el resto del mundo. Nosotros tenemos, en Brasil tenemos un Bolsonaro que realmente está haciendo un genocidio. En Estados Unidos tenemos un Trump que es otro genocidio, porque verdaderamente me atrevo a decir esa palabra porque estamos hablando de 150.000 muertos. 166.000 números de ayer. 166.000 números de ayer. Eso es desidia estatal. Ahí estoy de acuerdo con lo que dijo Lula. Lula lo dijo, esto es un genocidio, porque la gente que está muriendo, y lo vamos a ver después. Y creo que lo único que nos termina, entre comillas, salvando es la participación democrática y la participación electoral, sobre todo en un país y en un continente donde eso no es estable. Vamos a hablar, nosotros hasta no tenemos 100 años de democracia ininterrumpida. Bueno, para que te des una idea, todos los que estamos en este programa en este momento nacimos en democracia,
pero por ejemplo lo tenemos a Eduardo el Operador, que no es mucho más grande que nosotros. Él nació justo antes de la democracia. Entonces, fíjate, no son muchos años y ves cómo esa brecha se da también. Kevin, una pregunta que tenía vamos a hacer una cosa, dale. vamos a dejarla para después, vamos a tanda, volvemos en un ratito, ¿sí? Y nos ordenamos a la columna de Euge. ¿Qué pensás de la comunicación de ayer, de lo de la vacuna? Y si bien todo es muy reciente, ¿qué pensás en cuanto a la forma, el entorno? Hubo conferencia de prensa, se contestaron preguntas. ¿Qué pensás de eso? Sí, hubo primero un Ginés que debe ser la peor persona para ver una serie porque no se aguanta. O sea, el tipo te spoilea todo. El chabón, ya a las 18 van a anunciar la vacuna y él tempranito, ¿me escuchan bien? Sí, bárbaro. Y él tempranito ya te roba la noticia. Creo que le costó el divorcio más de una vez a Ginés, ¿no? Esto de contar el final de algo. El ministro de Salud se Seguro. fue lesionado a los 15 días de la pandemia, boludo. No, yo creo que lo de ayer fue una puesta en escena bastante institucional. Digo, estaba Alberto, estaba Ginés, estaba la Carla Bisotti. Había una cuestión bastante formal, bastante seria. Alberto hizo mucho hincapié en la cuestión de Carlos Slim, lo mencionó un par de veces. Sí. Habló mucho de su alianza con México, que de hecho, si no nos olvidemos, que fue su primer viaje presidencial. Claro. El viaje a México y hace una alianza. Creo que lo que trató de demostrar, lo que trató de transmitir ayer Alberto fue mucha seriedad, mucha esperanza, pero también con cierta mensura, porque entiende que estos son procesos que llevan tiempo, y sobre todo por una cuestión real, que es que cuando esté la vacuna se va a presentar otro problema burocrático administrativo enorme, que es, bueno, hay que administrarla, hay que dársela a 40 millones de personas, hay que hacerlo de una manera ordenada. Digo, eso va a llevar su propia complejidad, y creo que el gobierno eso está tratando, sobre todo con Ginés, que a veces habla de más, no nos olvidemos de él. Yo pensé que iba a llegar más tarde. Ni con el tapabocas se calla el hombre. Exactamente, de ser un poco más mensurado, sobre todo en este tipo de noticias, porque bueno... Está en desarrollo, podríamos decir. Me hizo acordar mucho, ¿se acuerdan cuando se lanzó el primer ARSAT y se le veía la cara a Cristina? Yo la verdad que me lo acuerdo puntualmente. No. Cristina era véanlo, ven la cara de Cristina por un lado emocionada, viendo cómo iba el satélite, pero por otro lado sabía que si eso hacía así y explotaba todo, iba a tener que estar en vivo con el satélite prendido fuego. Digo, me hizo acordar un poco a esa situación. Y el director de cámara no trabaja más. Exactamente, yo quiero dar una buena noticia, pero tengo que tener mucha mensura, y por supuesto Alberto siendo lo mejor, lo mejor en el sentido, el más prioridad de todos, haciendo el negocio con Oxford, pero por supuesto felicitándolo. Aguante la tercera posición, decían en un lugar. Está negociando con China, con Rusia, y te produce la de Oxford. Metió huevos en toda la canasta, algo va a salir, sí. Dijo. Que es para mí lo que tiene que hacer un país como Argentina. Perdón, para mí no hay... no hay que casarse con nadie. No hay que casarse con nadie, hay que negociar con todos hasta que termine. Muy bien. Así que bueno, siempre es interesante tus reflexiones al respecto. Y vamos a aprovechar ahora para la presentación de nuestra querida María Eugenia Ortiz. Eugenia Ortiz, politóloga,